Bueno, el frigorífico Anglo es el poeta que escribió el prólogo, la trama y el desenlace de la historia de mi familia. Él entretejió, enlazó y apoyó toda nuestra vida. En 1936, mi abuelo materno, con sus 9 hijos, vienen a establecerse desde Guichón a Fraiventos a tentar una mejor vida. Mi abuelo consigue entrar enseguida a trabajar y al poco tiempo mi mamá, con 14 años, y sus hermanas también fueron obreras del frigorífico Anglo. En esa época, 1941 más o menos, mi papá llega desde Mercedes Soriano a tentar suerte, como decía él, y también logró entrar a trabajar. Estaban fascinados, porque en esa época todo el sueño de cualquier hombre era venir, entrar y trabajar, porque era la cocina del mundo, reconocida su labor y todos los productos que ahí se fabricaban en el resto del planeta. Entonces se podrán imaginar nuestros padres orgullosos de poder entrar a trabajar. Y allí terminaron su adolescencia y comenzaron su juventud aprendiendo las distintas labores que le correspondieron hacer. Aprendieron sus profesiones ahí. Pasó el tiempo y un día se conocieron entre 1000 y pico de obreros que trabajaban, iban y venían. Mis papás se conocieron, se enamoraron y después decidieron casarse. En esa época la gerencia del frigorífico veía con muy buenos ojos que se formaran nuevas familias y que se afincaran en aquel barrio especial del frigorífico. Entonces los ayudaron, le dieron una casa muy cómoda, teníamos luz eléctrica, porque sabrán ustedes que el frigorífico Anglo fue el primer lugar en el Uruguay en 1883 que tuvo energía eléctrica, antes que Montevideo. Bueno, mi casa tenía energía eléctrica, una casa cómoda donde nació mi hermana y yo, y era tan lindo vivir ahí porque al fondo vivía mi abuelo, al costado vivía mi tía, atrás vivía mi tío. Entonces éramos toda una gran familia unida por la fábrica, como decía mi mamá. Y mi paisaje cotidiano durante 6 años de mi niñez fue ver todo lo relativo al frigorífico. Salía al fondo, veía los corrales con los animales, los lavaderos, los grandes depósitos de combustible, veía la gran chimenea del Anglo por la ventana de mi dormitorio. Salía al frente, una cuadra y poco, los bretes por donde pasaban todos los animales que venían de las diferentes estancias al matadero del frigorífico. O sea que mi vida se nutrió de aquel paisaje. Así fue que mis padres, trabajando muchas horas, jornadas muy largas, de domingo a domingo, pero ganaban muy bien. Entonces lograron ahorrar para comprar su tan ansiado terreno propio en el pueblo, se decía, que era en la ciudad de Fraiventos, que había crecido muchísimo en esas épocas. Y bueno, compraron el terreno y comenzaron a hacer la casa. Pero no todos los tiempos fueron buenos, ni tan buenos. Llegaron épocas de descontentos, los obreros comenzaron a hacer sus reclamos por mejores condiciones de trabajo, por mejores sueldos. Había terminado la guerra y ya la producción no era tan grande como la de años anteriores y se produjeron huelgas, la famosa marcha a pie de 1956
y para completar las inundaciones de 1959, pero igual, mis papás siguieron luchando y terminaron la casa y bueno, nos tuvimos que venir de la casa del Anglo, que así le llamamos, para Fray Bentos. Pero mis padres siguieron trabajando. Ya mi mamá ahora tenía un ómnibus que las levantaba y las llevaba, pero mi papá jamás dejó de usar su bicicleta y era un espectáculo tan hermoso ver aquel océano de ciclistas yendo todos hacia la fábrica a trabajar. Y bueno, y siguió pasando el tiempo y mi familia siguió relacionada con el frigorífico Anglo. Mi abuelo le llamaba la gallina de los huevos de oro y les decía a mis padres, a mis tíos, hay que cuidar el trabajo, sean responsables, que como ese no hay. Y bueno, y ellos siguieron trabajando y nos pudieron dar una profesión. Somos profesionales, mi hermana y yo, y siguió pasando el tiempo, mis papás seguían trabajando en el Anglo, nos casamos las dos, fueron abuelos dentro del frigorífico Anglo y mi mamá trabajaba y estudiaba porque eso fue algo que le inculcaron desde el inicio de entrar a trabajar, que ellos tenían que tener deseos de superación y ella trabajaba en el frigorífico y estudiaba costura y mi papá trabajaba en el frigorífico y estudiaba panadería. Y siguió pasando el tiempo y llegaron a su muy merecida jubilación, ¿verdad? Y se jubilaron de industria y comercio, que era lo que le correspondía, y bien jubilados, y llegaron a su vejez, pero jamás perdieron ese sentido de pertenencia hacia aquella empresa. Se fueron de esta vida sintiéndose orgullosos. Papá de ser quien controlaba aquellos enormes y gigantes relojes de la temperatura de las calderas, y mi mamá de hacer cuadras durante muchos años, trayendo las tapas de hojalata para cerrar los tarros que llevaban el corned beef a alimentar a los soldados de la guerra y después a embolsar miles y miles de cortes de carne para congelar para ir a otros lugares del mundo. Por eso es que afirmo nuevamente que el Anglo fue todo en mi familia.